Las 6 de la mañana, 25 minutos, 6:25. Sube el precio del petróleo y, claro, algunos países están aprovechando de esa situación. La refinería, mientras tanto en Ecuador, la refinería de Esmeraldas mantiene afectadas 13 unidades de proceso tras el incendio ocurrido el pasado 1 de marzo en las bombas de carga de la unidad Sevilla 1. Así consta en el reporte de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ARCH del 2 de marzo del 2026 que detalla el estado actual de cada sistema. Con la principal planta fuera de servicio, Ecuador actualmente solo logra refinar 65,000 barriles diarios o el 64% de su capacidad total instalada de 175,000 barriles por día. Estamos con la exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso. Buenos días, Marcela, ¿cómo le va? Buenos días, Hernán. Aquí muy contenta de estar contigo, como siempre que estás siguiendo los temas petroleros y poder llevar a la audiencia la verdadera causa de todo lo que pasa en la refinería. Ajá. Entonces, si quieres podemos seguir. La pregunta siempre ha sido la misma. ¿Cuáles podrían haber sido las causas de este nuevo incendio? Entonces tenemos una posible combinación de ellas: la falta de personal capacitado, equipos con falta de mantenimiento, o equipos que fallan ya por el tiempo de uso que se tiene en la refinería. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que, mejor dicho, el ministerio en conjunto con Petroecuador ya debería emitir un comunicado a la ciudadanía en función de los hallazgos y de cuáles serían las medidas de reparación. ¿Por qué falta de personal capacitado? ¿No se supone que ahí hay gente que ya lleva varios años trabajando en refinería? Justamente a ese punto importante quería llegar. En el 2023 se emite el resultado de la consultoría sobre la fusión de Petroecuador y la Petroamazonas. Entonces, uno de los hallazgos clave era que la refinería de Esmeraldas tiene un déficit de personal calificado. Y esto estaba llevando a que el pago de horas extras sea excesivo, que la carga de trabajo para todos los operadores también sea muy alta. Estamos hablando de jornadas de trabajo superiores a 12 horas. Y que donde tenía que hacerse una reformulación de personal era en la refinería, pero no a la baja, sino a la alza. Y es más, en términos generales, la reducción de personal en todo Petroecuador no movía la aguja de la productividad, porque esa es una característica especial, una característica única de todos los emprendimientos extractivos, que las ganancias no se ven afectadas por la carga de personal. Es decir, el gasto de personal es muy pequeño para todas las ganancias que se pueden obtener de la extracción y del procesamiento de petróleo en este caso. Uh-huh. Y entonces, si no lo hicieron al alza en el aumento de personal, allí tenemos turnos de ¿cuánto, por ejemplo? ¿De cuántas horas? Sí, hay personas que ya están podrían exceder las 12 horas, pueden llegar hasta 18 horas, pero este es un problema grave porque el personal en refinería está expuesto a todos los vapores de los hidrocarburos. Y esto también afecta su condición de salud. Otro tema también es que a una persona no se le puede mantener trabajando con esta carga porque a medida que pasa el tiempo su productividad, efectividad y concentración bajan. Entonces es muy importante tomar en cuenta la salud y la seguridad de todos los trabajadores, porque estamos hablando de un complejo que tiene valga la redundancia, alta complejidad en el manejo, pero sobre todo cuando suceden estos eventos, las consecuencias la miran los trabajadores, la empresa desde adentro, pero también la ciudadanía en Esmeraldas. Y esto consistentemente va afectando la credibilidad y la legitimidad de las operaciones. Y ya en el país tenemos la percepción de que esa infraestructura, la refinería de Esmeraldas, se cae de a poco. Parece que ya se desarma, ¿no? Es justamente eso es lo que hay que evitar, esta percepción de una infraestructura en franco deterioro, porque esto afecta también la legitimidad de toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Entonces, cuando uno pasa ya a los comentarios de la gente, lo que siempre se menciona es que Petroecuador no le está aportando un valor añadido a la sociedad, y es todo lo contrario.
Petroecuador, al ser la petrolera nacional, ha protegido al país justamente de estos shocks en el mercado petrolero. Porque si nosotros no tuviéramos eh, petróleo, no tuviéramos una capacidad de refinación, estaríamos expuestos a la volatilidad del precio del crudo. ¿Qué significa esto? Que en estos periodos de guerra los derivados suben y el sector industrial, el sector del transporte, el sector de residencial, todos veríamos afectadas nuestra capacidad adquisitiva y nuestra productividad porque los precios de los combustibles en surtidor deberían ser más altos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo protege, mejor dicho, esta petrolera estatal? A los ciudadanos les protege justamente amortiguando todas estas fluctuaciones en el precio del crudo y de los derivados. Ujú. El tema de la refinería, ¿cuánto tiempo más puede aguantar en las condiciones que está? Porque siempre los trabajadores se quejan de las faltas de mantenimiento, del cumplimiento de los cronogramas, de del poco interés para reparar aquellas áreas que resultaron dañadas antes, en incendios anteriores o en percances anteriores. ¿Cuánto de eso es verdad? Realmente nosotros ya con los datos al frente y tú que conoces las instalaciones, nosotros podemos ver que no se le está realmente tomando en cuenta a la industria hidrocarburífera en la agenda gubernamental. Yo lamento comentar esto, pero es lo que estamos viendo, porque también tenemos la agenda de la ministra Manzano, que es una agenda apretadísima debido a que tiene que manejar 5 carteras en una. Y aquí todo el sector hidrocarburífero, que no es un sector pequeño, que es el que aporta aún significativamente al presupuesto general del Estado, necesita ya unos ojos y una dedicada atención para elevar tanto el volumen de producción, así como también para restablecer la confiabilidad del resto de la infraestructura. No olvidemos que nuestra cadena de valor no solo es de exploración y producción. Nosotros tenemos que trabajar duramente en el tema del transporte del crudo, en el tema también de toda la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles y sobre todo en la refinería. ¿Por qué en la refinería? Porque en este contexto de precios altos, si bien nosotros vamos a poder exportar a un mayor valor, el momento en que perdemos nuestra capacidad de refinación, tenemos que importar combustibles más caros. Entonces, esto sistemáticamente empobrece a los países productores de materias primas. El hecho de tener que comprar producto terminado por fuera nos hace cada día más pobres. Entonces, esta es justamente la razón por la cual cuando se tiene una industria extractiva hay que tratar de refinarla, hay que tratar de producir el producto terminado para poder atraer más dinero a la propia economía. Entonces, cuando nosotros miramos el déficit del presupuesto general de la nación, que es para este año de alrededor de 5.000 millones, y hacemos un análisis de sensibilidad con respecto al precio del crudo para los mismos valores, vemos que si el crudo alcanza unos valores cercanos a $90 por barril y se los mantiene en un periodo largo, en un año, podríamos estar disminuyendo el déficit en el presupuesto general de la nación y dándole flexibilidad y margen de maniobra al gobierno central. Pero si el precio no sube, lo que debería hacer es subir la cantidad del volumen de barril, que es mucho más complicado y toma su tiempo. Entonces, ese es el valor de la industria hidrocarburífera. En realidad, sí, la industria hidrocarburífera insisto, nos ha protegido en estos periodos de subidas de precio del crudo y de los derivados. Nos ha protegido también Petroecuador porque Petroecuador es quien financia la cuenta de derivados deficitarios. Es de su ejercicio económico que se saca para comprar los derivados en el exterior. La gestión administrativa es la responsable de lo que está pasando con la refinería de Esmeraldas. Le pregunto esto porque, por ejemplo, yo he recibido denuncias, videos, documentos en donde se dice que los procesos mecánicos, la compra de repuesto, mantenimiento de bombas industriales y todo esto no se hace de acuerdo a los requerimientos que hacen los propios trabajadores, y es eso parte de la causa que pone en riesgo la infraestructura de la refinería. ¿Eso es verdad? Aquí hay dos aristas que hay que abordar. La primera son los procesos de contratación en el CERCOP. ¿Qué hay detrás de todo esto?
realmente los procesos del CERCOP no van con la agilidad que necesita la industria petrolera, especialmente refinación. Y conforme se ha ido haciendo uso de las acciones de protección, podemos nosotros encontrar que hay muchos procesos saboteados por el uso excesivo o el uso inadecuado de acciones de protección en los procesos de contratación. Entonces, esto hace que todos los cronogramas se retrasen. Y la otra también es el tema de hacer las debidas diligencias para realmente encontrar los proveedores adecuados que puedan satisfacer las necesidades de la refinería. Entonces, repito, la mayor carga en términos de no alcanzar los mantenimientos en cronograma están asociados al proceso de contratación y al uso indebido de acciones de protección o de recursos de amparo para detener todos los procesos de contratación en marcha o necesarios para los mantenimientos. Eso en el tema de la refinación. ¿Qué pasa en el tema de producción? Porque allí también vemos que hoy cuando existen los precios altos, nosotros no sobrepasamos los 430,000 barriles, estamos cerca de alcanzar los niveles del año anterior, pero en esta coyuntura mundial el Ecuador no se beneficia mucho. Leía un artículo de los grandes precios del crudo, ¿no? O sea, hay castigos, depende del precio, el WTI, ahí hay sanciones, pero no es que logramos beneficios económicos de esta situación como sí lo hacen otros países. Sí, también depende mucho de la fortaleza del equipo de comercio internacional. Por ejemplo, Ecopetrol tiene una oficina en Houston que está dedicada exclusivamente a tratar de capturar mayor valor tanto de la venta del crudo como de la compra de ciertos derivados de los cuales son deficitarios. Entonces nosotros no tenemos una oficina en Houston, el equipo de comercio internacional es un equipo bueno, pequeño, y que está tratando de buscar las mejores alternativas. De eso se trató desde el inicio de la gestión del presidente Noboa, de buscar las alternativas para comprar los derivados a menor precio y también vender nuestro crudo al mejor precio posible. Entonces aquí hay que plantearse estrategias de mediano y de mediano plazo en la venta y la compra de los derivados. Sin embargo, esto tiene que ser desarrollado de la forma más transparente y abierta posible, porque no se puede negar que justamente en comercio internacional es donde han habido los históricos casos de corrupción. Marcela, muchísimas gracias por atendernos, por aclararnos el panorama petrolero, el tema de la refinería y cómo estamos en Ecuador con estas particularidades de nuestro sistema de producción petrolera y de derivados. Muy gentil. Buen día. Con mucho gusto. Gracias.